En todo el mundo hay estas actitudes. Genevieve Harper, una viuda de 32 años, caminaba con su hijo Nathan, de 8 años, por un bullicioso distrito comercial de Los Ángeles. El sol caía a plomo sobre el pavimento y la risa de Nathan llenaba el aire, un contraste bienvenido con el peso sombrío que había nublado sus vidas desde la muerte prematura de su esposo. Caleb Harper había sido su roca, su amor y el padre de su hijo, ahora su ausencia era una herida sin cicatrizar en sus vidas mientras se acercaban a una joyería de lujo. Nathan tiró de su mano y señaló con entusiasmo las brillantes vitrinas. «Mamá, mira los relojes», exclamó su emoción contagiosa. Genevieve sonrió. Su hijo se inclinó más cerca para admirar las deslumbrantes piezas. Fue entonces cuando su mundo se detuvo. Reflejado en el cristal prístino había un rostro que conocía íntimamente, un rostro que pensó que nunca volvería a ver. Caleb, su corazón comenzó a acelerarse y podía sentir que sus piernas se debilitaban. Se giró lentamente temiendo que la visión desapareciera, pero no era una ilusión. El hombre parado al otro lado de la calle, vestido con un traje elegante, era una réplica perfecta. De Caleb hasta la forma en que su cabello caía sobre su frente y su puerta segura la respiración de Jeb, se entrecortó mientras se apoyaba contra la ventana para estabilizarse. Su mente corría llena de preguntas imposibles. «Mamá, ¿es eso papá?» La voz de Nathan cortó el silencio y sintió que su corazón se encogía. No podía responder. El chico también había notado el asombroso parecido. Genevieve apretó la mano de Nathan, la suya temblando susurró: «Quédate aquí un momento, no te muevas», y con pasos temblorosos comenzó a caminar hacia la joyería. Cada parte de ella quería creer que de alguna manera Caleb no había muerto, que este hombre frente a ella era él, pero la parte lógica de ella sabía que eso no podía ser verdad. Aún la restlance era demasiado fuerte para ignorarla. Ahora estaba cerca, sus pies la arrastraban hacia adelante, aunque cada parte de ella quería alejarse. El hombre entró en la tienda y Genevieve se detuvo justo afuera, paralizada. Vio cómo le hablaba al vendedor, su sonrisa, sus gestos, todos tan parecidos a los de Caleb. Cuanto más miraba, más estaba convencida. «Mamá, ¿qué pasa?» La voz de Nathan interrumpió sus pensamientos. Apenas podía hablar, su corazón latía con fuerza en su pecho. «No lo sé, cariño», susurró, «pero vamos a averiguarlo». Mientras el hombre caminaba hacia la puerta, la mente de Genevieve daba vueltas. ¿Podría ser Caleb? ¿Podría haber fingido de alguna manera su muerte o fue solo una coincidencia extraordinaria? Cada paso que daba hacia la puerta se sentía como si estuviera caminando hacia un misterio que podría destruir todo en lo que había creído. Llegó a la entrada y dejó de mirar mientras el hombre examinaba un reloj en el mostrador. La similitud entre él y Caleb era más que solo física, estaba en la forma en que se movía, la forma en que se comportaba. Su corazón latía con fuerza, no podía soportarlo. Nathan estaba a su lado mirando al hombre también, pero era obvio que no entendía el peso del momento. «Mamá, ¿eso es realmente papá?», preguntó de nuevo, su voz llena de inocencia. Genevieve tragó saliva, su mente corriendo por una explicación. «Quédate aquí», susurró, «necesito hablar con él». Las palabras se sentían extrañas, pero su determinación estaba creciendo. No se iría de este lugar sin respuestas. Genevieve dudó por un momento, pero luego la resolución tomó el control. No podía dejar pasar esto, tenía que saberlo por sí misma, por Nathan, por el recuerdo de Caleb. Entró en la tienda, su pulso latía con fuerza en sus oídos. El hombre estaba a punto de irse y cuando se acercó a la puerta, Genevieve habló, su voz apenas por encima de un susurro: «Disculpe, señor». El hombre cambió su expresión de curiosidad a algo ilegible cuando la vio. Genevieve se congeló, su corazón se detuvo, su rostro era idéntico al de Caleb. Apenas podía respirar mientras decía las palabras: «Sé que esto puede sonar extraño, pero ¿eres Caleb Harper?». El hombre la miró confundido, frunciendo el ceño. «No, señora, mi nombre es Miles Harrington», dijo, su voz tranquila pero distante. «No soy quien crees que soy». Genevieve sintió que se le hundía el estómago, no podía explicarlo, pero sabía que estaba mintiendo o lo era. ¿Cómo podía alguien parecerse tanto a Caleb? Y luego Nathan, que había estado en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante, su voz pequeña pero llena de inocencia: «Tienes la misma marca de nacimiento que papá», dijo señalando a Theo. «No va a terminar, nunca está». Actitudes son asistémicos, hay jueces fiscales, todos corruptos. Gracias y bendiciones desde Argentina. Mismo lugar, en el cuello del hombre. Los ojos de Genevieve se abrieron y la reacción del hombre fue inmediata. Se estremeció, su mano instintivamente alcanzó a cubrir el lugar que Nathan había señalado con su expresión fal. «Escucho, no sé de qué estás hablando». Miles tartamudeó, mirando de Nathan a Genevieve, como si estuviera tratando de entender lo que estaba pasando. Genevieve estaba resuelta ahora, su voz ganando fuerza. «Por favor, si sabes algo sobre mi esposo, sobre Caleb, tienes que decirnos que hemos pasado por mucho». Miles vaciló, su mirada cambiando nerviosamente. Genevieve podía ver la lucha en sus ojos, pero negó con la cabeza. «Lo siento por tu le dijo, su voz más suave ahora, pero los muros que había construido todavía eran fuertes. «Pero no tengo conexión con tu familia». Sus palabras quedaron en el aire, pero Genevieve no estaba lista para rendirse. Podía ver la verdad escondida detrás de sus palabras. «Nathan», dijo en voz baja, «tenemos que seguirlo, tenemos que averiguar quién es».
Realmente con una mezcla de miedo y determinación Nathan asintió y juntos decidieron seguir a Miles. Podían sentir que las respuestas estaban a su alcance. Genevieve y Nathan siguieron a Miles hasta su auto, manteniendo una distancia segura. Miles no parecía notarlos. El corazón de Genevieve se aceleró con una mezcla de miedo y esperanza. No pudo evitar preguntarse si Caleb estaba realmente vivo. ¿Era este hombre la respuesta a todas sus preguntas o simplemente estaba perdiendo la cabeza? Cuando llegaron al estacionamiento, Genevieve dudó. Sintió que estaban cruzando una línea de la que nunca podrían regresar, pero ahora era demasiado tarde. La verdad, fuera lo que fuera, tenía que ser descubierta. La verdad para Caleb, para Nathan, para ella misma, lo que fuera necesario. Genevieve estaba lista para luchar por ella. Genevieve y Nathan siguieron a Miles hasta un elegante edificio moderno en Beverly Hills, la Harrington Construction Company. La mente de Jeb estaba llena de posibilidades. ¿Podría este hombre ser realmente el gemelo de Caleb? ¿Era solo un extraño que se parecía a su difunto esposo o había algo más? No podía evitar la sensación de que las piezas de su vida estaban a punto de encajar, pero al mismo tiempo temía lo que esas piezas pudieran revelar. Entraron al edificio y Genevieve se acercó al mostrador de recepción con Nathan y de pie a la recepcionista, una joven con ojos penetrantes, les dio una mirada curiosa pero se mantuvo profesional. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó cortésmente, aunque estaba claro que Genevieve y Nathan no parecían los visitantes habituales de la elegante oficina corporativa. Genevieve dudó por un momento, preguntándose cómo expresar su solicitud sin levantar sospechas. Estamos buscando a Miles Harrington, dijo tratando de sonar lo más tranquila posible. Es muy importante que hablemos con él. La recepcionista frunció el ceño, su mirada se movió entre Genevieve y Nathan, que todavía estaba agarrando la mano de su madre con fuerza. Parecía sentir la urgencia en su presencia. ¿Tiene una cita?, preguntó, aunque su tono se suavizó ligeramente. Genevieve pudo ver que los ojos ansiosos de Nathan estaban mirando a la recepcionista, así que agregó: por favor, es urgente. Mi hijo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Su abuelo está en el hospital, y necesitamos hablar con el señor Harrington lo antes posible. La actitud de la recepcionista cambió y bajó la mirada a su escritorio por un momento, tal vez contemplando cómo manejar la situación. Finalmente, después de un tiempo pausa, suspiró y le hizo un gesto con la cabeza. Ok, lo recuerdo, él debería estar en su oficina en el piso superior. Toma el ascensor al piso 12, y su oficina está al final del pasillo. Genevieve le agradeció rápidamente. Y ella y Nathan se dirigieron al ascensor. La pequeña mano de Nathan temblaba en la suya, y Genevieve podía sentir su propio corazón acelerado mientras ascendían al piso 12. No podía detener los pensamientos arremolinándose en su mente. ¿Qué le diría a Miles una vez que lo encontraran? ¿Podría convencerlo de que los acompañara para enfrentar a su padre y la verdad, o los rechazaría de nuevo, descartando todo lo que habían tratado de mostrarle? El ascensor sonó cuando llegaron al piso superior. Genevieve salió con el corazón palpitante mientras caminaba por el elegante pasillo. Sus pasos resonaron en el silencio. Cuando llegaron al final del pasillo, vio el nombre Miles Harrington grabado en una placa en la puerta. Dudó por un momento, su respiración entrecortada en su pecho. Nathan, sintiendo a su madre en EAS, apretó su mano ofreciendo apoyo silencioso. Genevieve. Ned golpeó la puerta, su voz firme, a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. Señor Harrington, llamó suavemente. Hubo un momento de silencio antes de que la puerta se abriera y Miles se quedó allí, su rostro congelado por la sorpresa. Cuando los vio, su expresión rápidamente se convirtió en enojo y cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su tono brusco. Te lo dije antes, no quiero tener nada que ver contigo. Genevieve se puso de pie, pero Nathan dio un paso adelante primero. Su pequeño rostro se llenó de una mezcla de miedo y determinación. Tío Miles, dijo suavemente, su voz temblorosa, por favor, tenemos que hablar contigo. El abuelo está en el hospital, está muy enfermo, y puede que no sobreviva a la cirugía. Su voz se quebró por la emoción. Te necesita. Miles se congeló, sus ojos se abrieron mientras miraba al niño. Por un momento su exterior frío vaciló, pero rápidamente lo enmascaró. Su rostro se volvió ilegible una vez más. Lamento escuchar eso, dijo, su voz más controlada ahora, aunque Genevieve podía escuchar el indicio de algo más suave detrás de la indiferencia. Pero ese no es mi problema. Genevieve sintió su desgarro por Nathan, que estaba allí mirando a Miles con esos ojos grandes y esperanzados. Dio un paso adelante, su voz ganando fuerza. Miles, por favor, dijo, sus palabras viniendo de lo más profundo de su corazón. No sabemos qué hacer. Tu padre, señor Franklin, te ha estado buscando durante años. Tienes una familia que te necesita. La mirada de Miles parpadeó brevemente hacia Nathan, y luego volvió a Genevieve. Parecía desgarrado, los muros que había construido a su alrededor agrietándose ligeramente. Genevieve vio que por primera vez sus defensas estaban flaqueando. Ella siguió adelante. Por favor, te lo ruego, tienes que venir con nosotros. Tienes una familia que quiere que seas parte de sus vidas. Todos hemos pasado por mucho, y ahora hay una oportunidad de arreglar las cosas para que esté bien. Miles miró entre los dos, su expresión endureciéndose. Una vez más, no sé qué de qué estás hablando, dijo, su voz fría, pero había un destello de duda en sus ojos. No soy parte de tu familia, nunca lo fui. Nathan, aún sosteniendo la mano de J.E.V., habló de nuevo, su voz tranquila, pero llena de desesperación. Pero tienes la misma marca de nacimiento que papá, dijo, su dedo apuntando
Al mismo lugar en el cuello de Miles es igual que el del abuelo. El corazón de GEV dio un vuelco cuando vio la mano de Miles alcanzar instintivamente el mismo lugar en su cuello. Sus ojos se abrieron levemente y por primera vez GBB vio un indicio de reconocimiento. ¿Dónde viste esto?, preguntó Miles. Su voz temblaba levemente. Nathan vaciló, luego metió la mano en su bolsillo y sacó las dos fotografías que le habían mostrado Miles antes. GB contuvo la respiración mientras se las entregaba. Este es tú padre, dijo su voz gentil pero firme. Encontramos esto en sus cosas. Necesitas entender, tú y Caleb, tus gemelos, han estado separados por años, pero tienes la oportunidad de ser parte de la familia otra vez. Miles tomó las fotografías lentamente, sus manos temblaban, mientras las estudiaba su expresión se suavizó. Miró las fotos, su mirada oscilaba entre las imágenes de Caleb y la versión más joven de Franklin. La realidad de lo que Genevieve estaba diciendo pareció golpearlo de repente, pero todavía no lo aceptaba por completo. Le devolvió las fotos a Genevieve. Su rostro se retorció por la incredulidad. Esto es imposible, susurró. No puede ser verdad. Genevieve se acercó y colocó su mano sobre su brazo. Miles. Sé que esto es difícil de creer, pero es la verdad. Por favor, por tu padre, por nuestra familia. Ven con nosotros. Necesitamos verlo. Te está esperando. Miles se quedó allí por un largo momento. Sus ojos se movían rápidamente entre Genevieve y Nathan. El peso de la decisión flotaba en el aire. Genevieve podía sentir la tensión que irradiaba de él, el conflicto interno que se desarrollaba en su rostro. Estaba atrapado entre la vida que conocía y la impactante verdad que acababa de ser impuesta sobre él. Genevieve esperó, contuvo la respiración esperando que el hombre frente a ella. Finalmente pudo ver la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Nathan percibió la incertidumbre, pero aún se aferró a la esperanza de que pudieran llegar a ella. Miles dio un paso adelante. Por favor, tío Miles, suplicó con voz pequeña pero llena de sinceridad. Abuelo, el abuelo te necesita, está enfermo, no lo logrará si no vienes. Los ojos de Miles se suavizaron. La dureza en ellos finalmente comenzó a agrietarse. Miró a Nathan, que lo miraba con tanta inocencia y esperanza, y por un momento fugaz, Miles pareció dejar de lado su exterior cauteloso con un suspiro cansado. Miles se pasó una mano por el cabello, sus hombros se hundieron bajo el peso de la verdad que finalmente se estaba hundiendo. Ni siquiera sé qué pensar, murmuró casi para sí mismo, esto es una locura. Genevieve dio un paso adelante, manteniendo su voz firme pero llena de compasión. Sé que esto es abrumador, pero tu padre te está esperando. No tienes que pasar por esto sola. Ya no tienes que llevar todo este peso sola. Miles la miró con el rostro desgarrado. Abrió la boca como para hablar, pero no salieron las palabras. Finalmente, con una respiración profunda, asintió con la cabeza, aunque estaba claro que todavía estaba lidiando con todo lo que había sido revelado. Bien, dijo con voz tranquila e incierta. Iré contigo. El corazón de Jeb dio un vuelco por primera vez. Vio un destello de esperanza en sus ojos. La posibilidad de que una familia volviera a estar junta después de tantos años de separación. Gracias, dijo, colocando suavemente una mano en su brazo en reconocimiento silencioso. Los tres abandonaron el edificio y la caminata hacia el hospital pareció extenderse eternamente. El aire estaba denso por la anticipación y Genevieve podía sentir el peso del momento presionando su pecho. Se sentía como si estuvieran al borde de algo monumental, pero al mismo tiempo temía lo que sucedería cuando finalmente llegaran. ¿Qué pasaría si el señor Franklin no sobrevivía a la cirugía? ¿Qué pasaría si Miles no podía enfrentar la realidad de su P? Para cuando llegaron al hospital, el sol poniente proyectó largas sombras en las paredes, lo que indicaba que el tiempo se estaba acabando. Genevieve se apresuró dentro de sus manos, todavía agarrando firmemente las de Nathan. Su mente se concentró en llevar a Miles al hombre que había pasado tanto tiempo buscando. Para él se acercaron a la recepcionista y le explicaron la situación, su urgencia palpable, la condición del señor Franklin es crítica, dijo la enfermera mientras los llevaba a la UCI. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero solo pueden verlo por unos minutos, y solo dos a la vez. Genevieve y Nathan entraron primero mientras Miles se demoraba en el pasillo. Sus manos temblaban a sus costados mientras Genevieve y Nathan se acercaban a la cama. Encontraron al señor Franklin luciendo frágil conectado a tubos y monitores. El hombre que alguna vez había sido tan fuerte, firme, ahora estaba pálido y vulnerable, su vida colgando de un hilo. Nathan inmediatamente corrió al lado de su abuelo, sus pequeñas manos agarrando suavemente la mano del señor Franklin. Abuelo, tienes que ser fuerte, susurró, lágrimas brotando de sus ojos. Genevieve se arrodilló a su lado presionando un beso en la frente del señor Franklin. Señor Franklin, dijo suavemente, su voz llena de una mezcla de miedo y esperanza. Lo encontramos. Miles está aquí, ha venido a verte. Los ojos del señor Franklin se abrieron y aunque estaban nublados por el dolor y el cansancio, fue un destello de reconocimiento cuando aterrizaron en Miles.
Parado justo afuera de la puerta por un momento, se sintió como si el mundo hubiera dejado de girar y todo estuviera suspendido en el tiempo. Luego lentamente, el señor Franklin levantó su mano y la extendió como si tratara de tocar al hijo que había perdido. Miles susurró su voz, caballo, pero lleno de tanta emoción: mi hijo, estás aquí, finalmente me encontraste. Miles se quedó congelado en la puerta, su pecho apretado por las emociones que no sabía cómo expresar durante tanto tiempo. Había creído que su vida era una cosa, pero ahora todo estaba cambiando, desenredándose ante sus ojos. Nunca había esperado esto, nunca imaginó que podría encontrar a un padre al final de su búsqueda y, sin embargo, aquí estaba, de pie en la habitación con el hombre que una vez había sido su padre, solo para descubrir que había estado viviendo en las sombras todo este tiempo. Dio un paso hacia la habitación, sus piernas inestables. Mientras se dirigía a la cama, cuando llegó, sintió el peso de cada momento que lo había llevado a esto, la dolorosa realización de todo lo que se había perdido. Dudó por un momento antes de tomar la mano del señor Franklin, el toque reconfortante y desgarrador a la vez. Estoy aquí, papá, susurró Miles, su voz apenas audible. Estoy aquí, ahora estamos juntos. La emoción en la habitación era palpable, como si los años de silencio y separación finalmente se estuvieran rompiendo. Los muros que se habían construido entre ellos durante tanto tiempo comenzaron a desmoronarse pieza por pieza. Miles, abrumado por el peso del momento, se inclinó sobre su padre, que ahora estaba cerrando los ojos por el agotamiento. Una expresión pacífica se apoderó de sus rasgos por primera vez en años. El señor Franklin parecía en paz. Lo siento, susurró, su voz quebrada por la emoción. Nunca quise lastimarte, nunca quise que vivieras sin saber quién eras, pero te amo, siempre te he amado. El corazón de Miles dolió mientras escuchaba las palabras de su padre. Este hombre, su padre, había llevado esta carga durante tanto tiempo, y ahora se estaba revelando en un torrente de amor, arrepentimiento y sanación. Miró al señor Franklin, sus propias lágrimas ahora derramándose libremente. Sé, papá. Sé, Miles, respondió su voz cargada de emoción. Genevieve y Nathan abandonaron silenciosamente la habitación para darles algo de privacidad. Sus corazones se hincharon con una alegría agridulce. Durante tantos años, habían sentido la ausencia del hijo del señor Franklin, el dolor persistente de una familia destrozada, pero ahora en este momento parecía que las piezas finalmente estaban cayendo en su lugar. La larga búsqueda, la dolorosa historia, y los secretos ocultos estaban saliendo a la luz, y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de un nuevo capítulo para la familia Walker. Mientras Genevieve y Nathan estaban afuera de la habitación viendo el intercambio entre padre e hijo, Genevieve no pudo evitar pensar en el viaje que los había traído aquí. No se trataba solo de encontrar Miles, se trataba de sanar las heridas del pasado y darle a Nathan la familia que se merecía. El camino por delante todavía era incierto, pero en ese momento ella tenía esperanza. Por primera vez en mucho tiempo el futuro no parecía tan sombrío. Miles había llegado a casa. Miles estaba de pie al lado de la cama, su mano sosteniendo suavemente la de su padre. El vínculo entre ellos lentamente se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Los ojos del señor Franklin se abrieron de nuevo y una leve sonrisa adornó sus labios. La habitación estaba en silencio excepto por el suave pitido de las máquinas que llevaban un registro de los latidos del corazón del señor Franklin. Miles se quedó allí, atrapado entre un pasado que nunca había conocido y un futuro que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. Su mundo se había puesto patas arriba, pero había algo reconfortante en estar con un hombre que había pasado su vida buscándolo. Nunca pensé que este día llegaría. El señor Franklin susurró con voz débil pero llena de emoción. Pensé que nunca tendría la oportunidad de volver a verte para decirte cuánto te amo, cuánto me arrepiento de todo. Miles tragó saliva con fuerza, su garganta se apretó por la emoción. Miró a su padre, realmente viéndolo por primera vez, no solo al patriarca que había construido un imperio, sino a un hombre destrozado por años de culpa y arrepentimiento. Había tanto dolor entre ellos, tanto por decir, pero en este momento también había algo más, algo como esperanza. Lo sé. Miles dijo suavemente con la voz quebrada. Sé que no te culpo. Las palabras fueron un alivio, una liberación para ambos. El peso de los años de separación, de las preguntas y los misterios pareció levantarse un poco. Por un momento eran solo dos hombres, padre e hijo, que se buscaban después de tanto tiempo perdido. No sé qué va a pasar después. Miles siguió mirando al señor Franklin, pero quiero arreglar las cosas, quiero compensar todo. El señor Franklin asintió débilmente y volvió a cerrar los ojos. El dolor de su cuerpo se apoderó de él una vez más, pero su mano se apretó alrededor de Miles, como si le dijera que lo había escuchado, que resolverían esto juntos. Genevieve y Nathan estaban afuera de la habitación, el silencio del hospital pesaba sobre ellos, el rostro de Nathan estaba lleno de preocupación, su pequeño cuerpo todavía temblaba por la emoción del momento. Genevieve envolvió suavemente a Miles, su brazo alrededor de él, ofreciéndole consuelo en el espacio tranquilo entre ellos. ¿Crees que el abuelo estará bien?
Nathan preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Genevieve no respondió de inmediato, no tenía las respuestas que quería, pero no hizo nada la señorita. El señor Franklin estaba peleando, todos lo estaban, y ahora se tenían el uno al otro. ¿Eso tenía cuenta de algo? No lo sé, cariño, dijo Genevieve suavemente, pero estaremos aquí para él, estaremos aquí el uno para el otro, eso es lo que importa. Nathan asintió, su joven mente procesando todo a su manera. Miró a su madre con una mezcla de preocupación y esperanza en sus ojos, el tipo de inocencia que hizo que a Genevieve le doliera el corazón al darse cuenta de lo mucho que ya había soportado en su joven vida, pero ahora al menos tenía familia a su alrededor. Millas y el señor Franklin permanecieron en la habitación un rato más, el peso de su conversación flotando en el aire. Había tanto que decir, tanta sanación por hacer, pero por ahora solo se sentaron juntos en silencio, permitiendo que la gravedad del momento se asentara. Millas sabía que habría muchas conversaciones difíciles por delante, tanto con su padre y con el resto de la familia, pero por primera vez sintió que tenía la fuerza para enfrentarlos. Una enfermera entró en la habitación después de un tiempo. Su presencia fue un recordatorio de que el mundo exterior todavía se movía, que la vida continuaba a pesar de la agitación. Le recordó gentilmente a Miles que necesitaba dar un paso atrás por un momento, ya que necesitaban verificar los signos vitales del señor Franklin y asegurarse de que estaba estable. Estaré afuera, dijo Miles suavemente, apretando la mano de su padre por última vez antes de ponerse de pie. Le dio al señor Franklin una última mirada. Sus ojos se llenaron de gratitud y luego lentamente salió de la habitación afuera. Jeb y Nathan lo estaban esperando. El rostro de Jeb se suavizó cuando vio la mirada en los ojos de Miles. Podía ver el peso que se levantaba de sus hombros, la incertidumbre en él lentamente siendo reemplazada por algo más fuerte, algo que se parecía a la paz. Él es fuerte, dijo Miles en voz baja, como si hablara consigo mismo más que con cualquier otra persona. Él es más fuerte de lo que me di cuenta. Genevieve asintió colocando una mano en su brazo. Ambos son fuertes, solo tomará tiempo. Miles miró a Nathan, que todavía estaba aferrándose a Genevieve, su pequeño rostro brillaba con una mezcla de esperanza y miedo. Se arrodilló frente al niño y lo miró a los ojos con una calidez que nunca antes había mostrado. Gracias, Miles le dijo a Nathan. Su voz estaba cargada de emoción. Has sido más valiente de lo que jamás podría imaginar. Gracias por traerme aquí. Nathan sonrió. Calle. El peso de la situación aún no se había asentado por completo sobre sus jóvenes hombros. Solo quería ayudar al abuelo. Quería que estuviera bien, dijo Genevieve. Su corazón se hinchó de orgullo por los dos. Has hecho más que eso, cariño. Nos has dado esperanza. Has ayudado a reunir a esta familia. Mientras estaban allí, la tensión en el aire pareció disiparse un poco. La incertidumbre seguía ahí. El peso del pasado aún persistía, pero por primera vez en mucho tiempo había algo más, algo que se parecía a la esperanza. La familia Walker había sido fracturada, destrozada por secrets, mentiras y dolor, pero ahora estaban comenzando a sanar y Genevieve sabía que pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentarían juntos porque la familia, al final, era lo que siempre había importado. El amor familiar y la verdad. Ellos sanarían, encontrarían su camino sin importar cuánto tiempo tomara. Vamos, J, dijo su voz suave pero firme, esperemos al doctor, resolveremos esto juntos y con eso, los tres ahora más unidos que nunca caminaron por los pasillos estériles del hospital listos para enfrentar lo que viniera después. Por primera vez en mucho tiempo, Genevieve sintió la fuerza de su familia a su alrededor, el poder del amor y la redención, transformando lenta pero seguramente sus vidas. La habitación del hospital estaba en silencio nuevamente después de la nueva oleada de actividad. Los sonidos de las máquinas pitaban constantemente marcando el tiempo, pero la verdadera historia se estaba desarrollando fuera de esas paredes donde todo estaba cambiando. Genevieve, Nathan y Miles se sentaron en la sala de espera, sus ojos fijos en la puerta de la habitación del señor Franklin, como si pudieran desear que el tiempo pasara más rápido, como si su presencia pudiera mejorar todo. Las horas parecían extenderse sin fin, cada minuto se sentía como un peso presionando sobre sus hombros. Nathan se removió inquieto, la impaciencia del niño mezclada con la preocupación adulta en el rostro de su madre. Genevieve mantuvo una mano en su hombro tratando de ofrecerle algo de consuelo, pero su mente estaba en otra parte. Se elevó a través de todo lo que había sucedido, desde el extraño encuentro en la joyería hasta las revelaciones sobre el pasado del señor Franklin, hasta este momento donde el hombre que había sido como un padre para ella ahora estaba luchando por su vida. Había estado tan cerca de descubrir, cubriendo la verdad. Miles, el hermano gemelo perdido, hace mucho tiempo de su difunto esposo, había hecho el viaje de la incredulidad a la aceptación, pero ahora con la salud del señor Franklin colgando de un hilo se sentía como si estuvieran tambaleándose al borde de algo frágil. ¿Qué pasaría después? Miles realmente aceptaría su nuevo lugar en esta familia o se retiraría de nuevo a la vida que había conocido, dejando de lado la verdad una vez más.
Finalmente el doctor apareció en la puerta. Su rostro era una mezcla de profesionalismo y preocupación. Miró a Genevieve, Nathan y Miles, y la mirada se suavizó. El señor Walker está estable por ahora, dijo el doctor. Su voz transmitía el alivio que habían estado esperando. Fue una llamada de atención, pero la cirugía fue exitosa. Está despierto y, aunque tendremos que vigilarlo de cerca, tenemos la esperanza de que se recupere por completo. Genevieve sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. Una ola de alivio la invadió. Su cuerpo finalmente liberó la tensión que se había acumulado durante las últimas horas. Se volvió hacia Nathan. Sus ojos se encontraron con los de él con un sentido compartido de gratitud. Su pequeño rostro se iluminó con una sonrisa. La alegría pura de un niño que había estado esperando buenas noticias. ¿Podemos verlo?, preguntó Genevieve. Su voz temblaba. El doctor asintió. Puedes, solo 2 a la vez, por favor. Sin decir otra palabra, Miles se puso de pie. Su rostro estaba lleno de determinación e incertidumbre. Respiró profundamente antes de seguir a Genevieve por el pasillo hasta la habitación del señor Franklin. Nathan se quedó atrás por un momento agarrando la mano de su madre. Sus ojos estaban llenos de esperanza. ¿El abuelo va a estar bien?, mamá, preguntó. Su voz era tan pequeña, tan llena de una necesidad de tranquilidad. Genevieve se inclinó y besó su frente. Su mano persistiendo en su mejilla. Él va a estar bien, mi amor, dijo tratando de sonar más segura de lo que sentía. Él es fuerte, y nos tenemos el uno al otro, eso es lo que importa, sonríe, y Genevieve entró a la habitación del señor Franklin. Con cautela el hombre mayor yacía en la cama, su rostro pálido, pero tranquilo, como si la lucha por su vida hubiera agotado cada onza de fuerza en él, pero había una especie de poder silencioso en ese silencio, poder que solo venía después de que una batalla había sido peleada y ganada. Mientras se acercaban a la cama, los ojos del señor Franklin se abrieron ligeramente, su expresión se llenó de un reconocimiento silencioso. Miró a Miles primero, un destello de algo profundo en sus ojos, una mezcla de sorpresa, alivio y amor. Luego su mirada se desplazó a Genevieve. Genevieve, el señor Franklin susurró su voz ronca, tú me salvaste. Sus palabras tenían tanto significado, tanta emoción no dicha, que era casi demasiado para soportar. Genevieve sonrió suavemente tratando de contener las lágrimas. Todos nos salvamos unos a otros, dijo, esta familia es más fuerte de lo que pensamos. Los ojos del señor Franklin se movieron de Genevieve a Miles. Los dos hombres compartieron un largo momento de silencio. Un momento, eso lo decía todo. Era como si los años de ausencia, la dolorosa separación, de repente los uniéramos por el poder de una sola conexión. Sangre, amor y esperanza de redención. Nunca pensé, comenzó el señor Franklin, su voz vacilante, nunca pensé que te volvería a ver. Millas se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de su padre entre las suyas. Nunca pensé que estaría aquí tampoco, respondió, su voz cargada de emoción. Pero ahora que estoy, no voy a ir a ninguna parte, arreglaremos todo, lo haremos bien. Las lágrimas brotaron de los ojos del señor Franklin mientras apretaba la mano de su hijo como si se aferrara a una parte de sí mismo que casi había perdido para siempre. He pasado tantos años tratando de expiar los errores que cometí, dijo el señor Franklin, su voz temblaba. Pero creo que finalmente he encontrado la redención, no solo para mí, sino para ti y para el corazón de Caleb. Miles se retorció ante la mención del nombre de Caleb, su hermano gemelo, el que nunca había conocido, el que cuya muerte había dado forma a todo en su vida, pero ahora con la admisión del Señor Franklin se dio cuenta de que el pasado no tenía por qué perseguirlos para siempre, podían enfrentarlo juntos, y podían sanarlo. Siento, Miles susurró, su voz llena de arrepentimiento, debería haber estado allí, debería haberlo sabido. El Señor Franklin negó con la cabeza lentamente, una pequeña sonrisa cansada tirando de sus labios. No hay tiempo para disculpas, ahora, dijo, tenemos el resto de nuestras vidas por delante, y quiero que cada momento cuente. Quiero ser un padre para ti, Miles, un padre de verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una promesa entre ellos frágil, pero irrompible. Miles podía sentir el peso de esas palabras asentándose en su corazón, y por primera vez se dio cuenta de que la familia no se trataba solo de sangre, se trataba de lo que elegías hacer con ella, y él había elegido elegido al Señor Franklin, eligió a Genevieve, elegido a Nathan, elegido para luchar por la familia que nunca había conocido pero que siempre necesitó. Mientras estaban sentados juntos en la tranquila habitación del hospital, Miles sabía que el camino por delante no sería fácil, habría muchos desafíos, muchas preguntas por responder, pero estaba listo para enfrentarlo ahora porque por primera vez no estaba solo, y mientras Genevieve y Nathan observaban desde la puerta, su corazón se hinchaba con el amor que tenía por esta familia. Sabía una cosa con certeza, este era solo el comienzo de su viaje de curación. A medida que pasaban los días, la tensión que una vez se apoderó de la familia Walker comenzó a aliviar lentamente. El peso de los últimos años de secretos ocultos, conexiones perdidas y palabras no dichas se estaba levantando gradualmente, reemplazada por la calidez de nuevos comienzos. La recuperación del señor Franklin no fue menos que un milagro, cada día traía pequeñas victorias,
Una respiración más profunda, un paso más fuerte y un corazón que latía con más confianza. Se le había dado una segunda oportunidad en la vida y con ella estaba decidido a reconstruir los puentes que había quemado para reparar lo que se había roto. Miles Two estaba experimentando su propia transformación. El hombre que una vez había caminado por la vida con la carga de un pasado incierto ahora se encontraba entrando en un futuro que era más claro, si no menos complicado. Nunca había imaginado que su vida daría un giro tan grande. Momento había sido un exitoso hombre de negocios viviendo una vida desconectado de la verdad de sus orígenes, y al siguiente era un hijo con una familia que nunca había conocido, una historia que no había esperado. En un futuro lleno de posibilidades pasó horas con el Sr. Franklin, sus conversaciones profundas y honestas, pelando capas de historia, compartiendo recuerdos de Caleb y lentamente forjando con seguridad el vínculo que se había perdido. Los años de ausencia no podían borrarse, pero en esos momentos de tranquilidad ambos hombres sintieron el comienzo de algo real, algo que los había eludido durante tanto tiempo. Genevieve vio esta transformación con una tranquila sensación de realización. No fue fácil, todavía había momentos de duda, momentos en los que las sombras del pasado parecían demasiado cercanas para sacudirse, pero había algo hermoso en verlos a todos juntos. Ella siempre había sido la que sostenía las piezas, la que intentaba darle sentido a todo, pero ahora ella también lo estaba encontrando. Encontrando la paz. Nathan Everett, niño, había encontrado un nuevo amigo en Miles. Su inocencia era una bomba para las heridas del pasado, su optimismo y alegría contagiosos. El chico tenía una forma de ver lo bueno en todo y al hacerlo, hizo que quienes lo rodeaban también creyeran en ello. Miles se encontró sonriendo más y riendo más mientras Nathan lo arrastraba hacia su mundo de maravillas simples, un juego de atrapar la pelota, una nueva aventura, una historia sobre un superhéroe con sus propias aventuras. La mansión Walker, que alguna vez se había sentido como un lugar lleno de ecos de dolor, ahora zumbaba con vida. El sonido de pasos, risas y voces llenaban los pasillos. El peso del silencio había sido reemplazado por algo más liviano, algo que se sentía más como en casa. El estudio del Sr. Franklin alguna vez fue un lugar de soledad que se convirtió en un lugar de reunión para todos. Miles, Genevieve y Nathan a menudo se encontraban allí sentados junto a la chimenea, compartiendo una velada tranquila, juntos, hablando sobre el futuro, sobre la familia, sobre las lecciones que todos habían aprendido. Pero el viaje no estuvo exento de baches. Todavía hubo momentos de tensión, momentos en los que el pasado amenazó con resurgir, preguntas que no habían sido respondidas, y hubo momentos en los que el Sr. Franklin luchó por articular la extensión total del dolor con el que había vivido, pero estaban progresando paso a paso. Genevieve a menudo se encontraba sola en el jardín dando largos paseos para aclarar su mente, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había sido viuda a los 32 años, criando a un hijo por su cuenta, y luego el descubrimiento de secretos tan profundos que amenazaban con desentrañar todo. Había luchado para proteger a Nathan, para mantenerlo a salvo de la oscuridad que se había cernido sobre sus vidas, y ahora, mientras estaba en el jardín mirando a Nathan y Miles lanzar una pelota de un lado a otro, podía ver la luz que finalmente se había abierto paso. Había una pieza asentándose en su corazón, del tipo que solo llega después de que pasa una tormenta. Ya no tenía que soportar el peso de Secrets of Lies. La verdad estaba a la vista ahora, el recuerdo de Caleb, una vez un doloroso recordatorio de lo que habían perdido, se había convertido en un faro de esperanza para lo que vendría. Caleb siempre había creído en la familia, siempre había luchado por aquellos que amaba, y ahora su legado seguía vivo de maneras que ella no había esperado. Genevieve sabía que habría desafíos por delante, habría días en que el pasado intentaría atraerlos de nuevo hacia sus garras, pero ella ya no tenía miedo. Habían enfrentado las partes más oscuras de su historia, y habían salido más fuertes del otro lado. El futuro, una vez incierto, ahora se sentía lleno de promesas, y por primera vez en mucho tiempo, Genevieve sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar, con su familia, con las personas que la amaban, con la esperanza de que mañana fuera mejor que hoy. Mientras la puesta de sol sobre Beverly Hills arrojaba una luz dorada sobre la mansión Walker, Genevieve sonrió sabiendo que el viaje de curación acababa de comenzar, pero que estaban en el camino correcto. Cualquiera que fuera el problema, lo enfrentarían juntos, porque al final, el amor y la familia eran las únicas cosas que realmente importaban. Las siguientes semanas se desarrollaron con una sensación de optimismo cauteloso. La mansión Walker, que alguna vez había sido un símbolo de secretos no contados y heridas sin sanar, ahora se había convertido en un lugar de renovación y sanación. Genevieve, Nathan, el Sr. Franklin y Miles habían comenzado a tejer el tapiz de su historia compartida. Cada hilo los unía lentamente más cerca. Miles se encontró estableciendo una rutina con su nueva familia. Los momentos que una vez había pasado en aislamiento ahora se sentían extraños para él, reemplazados por risas, conversaciones y pequeños gestos de afecto. Cada día encontraba nuevas formas de conectarse con sus parientes, ya sea ayudando a Nathan con su tarea escolar, sentado junto al Sr.
Franklin mientras compartían historias sobre Caleb o incluso disfrutando de cenas tranquilas donde el aire estaba lleno de conversación fácil. Genevieve también había comenzado a ver el mundo de manera diferente. Ella siempre había sido el pilar de fortaleza para Nathan, soportando el peso de la pérdida de su esposo y la incertidumbre de su futuro, pero ahora que la familia comenzaba a sanar, se encontró finalmente capaz de exhalar. Durante tanto tiempo había llevado la carga de proteger a Nathan de lo desconocido y aunque esa responsabilidad todavía pesaba mucho sobre sus hombros, ya no sentía que lo estuviera haciendo sola. Miles había asumido el papel de un tío con una devoción que hizo que su corazón se hinchara y el señor Franklin, aunque todavía estaba atormentado por el pasado, había encontrado consuelo en los vínculos que se habían restaurado a pesar de la nueva paz encontrada. Había momentos en los que el peso del pasado aún persistía. El señor Franklin a veces se retiraba a su estudio, perdido en sus pensamientos, con la mirada distante mientras luchaba con las decisiones que había tomado hace mucho tiempo. Genevieve comprendía estos momentos, eran sus fantasmas a los que enfrentarse, sus errores que expiar, pero también sabía que la curación no podía suceder en un instante y que llevaría tiempo. Lo importante era que había comenzado a enmendarse, era un comienzo y por ahora eso era suficiente. Nathan, el chico de ojos brillantes que siempre había sido una fuente de luz en la familia, estaba prosperando en esto ambiente. Su risa resonó por los pasillos de la mansión, su energía contagiosa, se había vuelto tan cercano a Miles que aprovechaba cada oportunidad para interactuar con él, ya sea enseñándole a andar en bicicleta, o pasando horas los fines de semana jugando fútbol en el jardín. Para Nathan, esta era la familia con la que siempre había soñado, una unidad amorosa completa que se apoyaba mutuamente. Una tarde, mientras el sol se ponía en el cielo, Genevieve se encontró sentada en la terraza con vista al jardín. Reflexionando sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo, el aire era cálido y el suave susurro de los árboles parecía reflejar la tranquila satisfacción que sentía en su corazón. Miró hacia donde el señor Franklin y Miles estaban sentados juntos hablando en voz baja. Había algo diferente en la forma en que interactuaban. Ahora se había ido la fría distancia reemplazada por la familiaridad de la historia compartida, un padre y un hijo reconectando después de una vida separados. Una risa suave llamó su atención y se giró para ver a Nathan corriendo hacia ella, sus brazos extendidos. Su amplia sonrisa era contagiosa y por un momento Genevieve no pudo evitar sentir un profundo sentido de gratitud. Esta era la familia que siempre había esperado, por el que había luchado, el que Caleb hubiera querido para ellos. Habían resistido las tormentas del pasado y ahora estaban del otro lado, más fuertes y más unidos que nunca antes. Mamá, Nathan, llamó su voz llena de emoción. El tío Mill dice que podemos ir a pescar mañana, ¿puedes venir con nosotros? Genevieve sonrió y abrió los brazos cuando Nathan saltó a su regazo. No me lo perdería ni por nada del mundo, dijo con el corazón lleno mientras estaban sentados allí. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, dejando solo la calidez de su amor compartido. Por primera vez en años, Genevieve sintió que realmente había encontrado la paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque juntos habían creado algo real, algo duradero. Miles se unió a ellos en la terraza un momento después. Su expresión se relajó y estuvo contenta. Solo le estaba contando a Nathan sobre el mejor lugar de pesca que conozco, dijo alborotando el cabello de su sobrino, pero por supuesto estás invitado. Genevieve asintió agradecida por la invitación. No me lo perdería, repitió su voz suave con el peso de las emociones no dichas, mientras el sol de la tarde pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa. Genevieve no pudo evitar sentir que estaban en el umbral de algo nuevo. El camino por delante todavía estaría lleno de desafíos. Todavía había piezas del pasado que necesitaban ser abordadas, todavía quedaban preguntas sin respuesta. Pero por primera vez, el futuro no parecía tan desalentador. Tenía a su familia y eso era todo lo que necesitaba. Juntos se enfrentarían lo que viniera después con amor, determinación y la creencia inquebrantable de que podían superar cualquier cosa. Y cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Genevieve se reclinó en su silla, la cabeza de Nathan descansaba sobre su hombro y Mild a su lado. En ese momento, rodeada de las personas que amaba, sabía que la familia Walker, aunque rota y dividida, una vez había encontrado su camino de regreso y eso, pensó, era todo lo que realmente importaba.